La declinación del artículo en alemán. Los artículos der, ein, kein se declinan según el género, caso y número. Diferencia entre el artículo definido e indefinido. En alemán se utiliza el artículo definido, igual que en español, cuando nos referimos a un objeto en particular, o sea, el, la o lo. Tomemos, por ejemplo, dos frases. La profesora lee, die Lehrerin liest. En este caso, la es die. Los artículos definidos son der, die, das. Ein, eine, ein. Esos serían los artículos indefinidos. O sea, una, uno, y leer list. Se refiere a la profesora, al artículo definido. Y una profesora lee. Hay una pequeña diferencia de significado. En el primer caso, la profesora es conocida o relevante. En el segundo, la profesora es desconocida o irrelevante. La declinación del artículo definido. Esto pasa como con el latín. Tenemos que declinar los artículos. El artículo definido der, aparte del die, das, equivale en español a el. Luego está el la y lo o eso. Los artículos se declinan según el género, caso y número. Esta tabla es muy importante dominarla. De aquí van a salir prácticamente la mayoría de las frases que vas a tener que declinar según el género, el caso y el número. Nominativo de Adidas, ti, el plural es igual que el femenino, el, la y eso. Y luego los acusativos de Adidas, ti, se queda igual que en el femenino, como veis, el di y el di igual y el das igual también. Aquí lo único que varía en el acusativo es el den. Y aquí pues en el dativo sería dem, dea, dem. Dem y dem se quedan igual y el que varía es el di y el plural. Y aquí como viene genitivo, igual. El des y el des igual y el femenino plural igual. Contracciones, preposición más artículo definido. Los artículos definidos se contraen con las preposiciones en estos casos. O sea, vamos a ver unas preposiciones en alemán que al sumarlas con los artículos definidos se fusionan y se crean una sola palabra. An plus das, plus en alemán es más, es igual a ans. Le quitamos el da y se convierte en ans. Esta es la preposición an. Am con dem, que viene en la tabla, como veis, del dativo, dem, es am. Auf plus das, aufs. Y así con todas. Se van fusionando, vais viendo la regla de cada una, porque alguna varía. Declinación del artículo indefinido. Equivale al artículo español un. Nominativo, ein, eine, ein. Plural no hay. Aquí son igual, ten, dem, de, ten. Aquí varía en el plural. Y aquí se quedan igual. Aquí pasa más o menos lo mismo. Se quedan estas dos igual, y aquí pues nada, femenino eine y neutro ein. Al contrario que en español no existe artículo indefinido en plural, como ya hemos dicho, aunque a veces se usa el pronombre einige, que es algunos, para cubrir la misma función que unos en español. O sea que algunos y unos en alemán es igual, einige. Contracción en argot del artículo indefinido. En algunos ambientes informales es frecuente contraer el artículo indefinido de ein a simplemente como apóstrofe n. Ich habe eine Wohnung. Tengo un piso. O incluso como sin el apóstrofe, que suena igual, ich habe eine Wohnung. Y la L la quitan del habe. En lugar de, que este es el Hochdeutsch, como he dicho, ich habe eine Wohnung. Tengo un piso. En alemán, siempre el sujeto. No lo podéis comer. Pronombres que pueden hacer la función de artículo. En numerosas ocasiones los pronombres acompañan a un sustantivo. Mein Hund ist alt. Mi perro es viejo. A los pronombres que se comportan como artículos se les denomina pronombres en función atributiva. ¿Cuándo utilizar acusativo y cuándo dativo? Es una de las principales dudas de todo estudiante de alemán y es importante comprenderlo cuanto antes. En general utilizamos acusativo para indicar sobre qué o quién recae la acción directa del verbo y el dativo para indicar sobre qué o quién recae la acción indirecta del verbo. En acusativo o complemento directo, o sea, el acusativo es igual a complemento directo, está siempre la cosa o persona que sufre la acción expresada por el verbo. O sea, la Coca-Cola sufre la acción de ser bebida por nosotros. Wir trinken Coca-Cola. Nosotros bebemos Coca-Cola. Juan Carlos sufre la acción de ser visto por mí. Ich sehe Juan in so. El acusativo o complemento directo
no puedo hacer nada contra la acción que nosotros estamos realizando sobre él. Y como ya se ha podido observar, el acusativo complemento directo va siempre con verbos transitivos. Esto es, verbos que pueden cambiar de expresar una acción activa a pasiva. Y se dich, yo te veo. ¿A quién? A ti, la activa. Y la pasiva es du bist von mir gesehen. Tú eres visto por quién? Por mí. Al realizar este cambio, el complemento directo de la activa, yo te veo, en la pasiva se convierte en sujeto. Tú eres visto. Normalmente con el fin de evitar el sujeto de la activa. Para darse cuenta si es un te es complemento directo, yo te veo directamente a ti, o complemento directo, yo te doy a ti. Es preferible irse a la tercera persona, cuando el nombre sea él, Lola, los, las. A Juan, Juana, la veo, lo veo. Será complemento directo. Cuando sea le, les, a Juan, Juana, le voy a dar, será el complemento indirecto. Solo hay un problemilla cuando se trata de una persona masculina, pues la mayor parte de España es leísta y dice a Juan, le vi ayer. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le viste? Por tanto, en este caso, muchos no saben distinguir entre complemento directo e indirecto. Consejo, vamos al femenino con la Juana. A Juana la vi ayer, que se refiere a ella. Es complemento directo, que es acusativo. Dativo. El dativo o complemento indirecto es aquella persona o cosa, aunque normalmente es persona, por el razonamiento que sigue, a la que va dirigida dicha acción realizada sobre el acusativo o complemento directo. Es decir, esa persona es el destino del acusativo o complemento directo. En activa, a ti es una repetición del complemento directo para poner énfasis en él. Y saque día, a ti, complemento indirecto. Dice vota, acusativo. Y saque sí sería complemento indirecto, se convierte en acusativo y saque día, a ti, te lo digo a ti. Ahora en pasiva, die Worte nominativo werden dir gesagt. Las palabras son dichas a ti. Las palabras se quedan en nominativo, no es ni acusativo ni dativo, se quedan tal cual. Serán dichas a ti. Se podría traducir literalmente a ti en complemento indirecto. Cuando digáis, bueno, si es acusativo, me voy a la tabla y veo si es masculino, femenino o neutro y lo convertí en eine, eine o ein. Si es dativo, einem, einer o einem, según el género que sea. Cuando veis aquí, ¿qué significan los cuatro casos? Genitivo, expresa pertenencia. Necesitamos una palabra de referencia para poder usar el genitivo, por ejemplo. Das Haus des Vaters ist sehr alt. La casa del padre es muy vieja. Que vaya a la tabla, veis veis en el genitivo, des Vaters es masculino singular. Si lo veis aquí, del nominativo es der, pues se convierte en genitivo des. La casa pertenece al padre, por eso del padre, o en alemán des Vaters está en genitivo. ¿Qué significan los cuatro casos? Dativo, igual al complemento indirecto, como hemos dicho. Die Mutter antwortet dem Kind. La madre le responde al niño. Dem es el artículo que hemos hecho, que si te vas aquí a la tabla lo ves. Dem, dativo masculino. El niño es das Kind, entonces se convertiría en dem. Siempre hace falta saber principalmente el artículo del sujeto, siempre, porque así es como luego conjugas el dem. Porque de hecho te sirve de guía para irte a la tabla y mirar la conjugación en que está, si está en dativo, acusativo o genitivo, dependiendo de la frase, y ahí ya a partir de ahí lo podéis conjugar. Esta frase de King tiene que estar en dativo porque es el complemento indirecto de la oración. Acusativo, igual al complemento directo, que hemos visto antes. Die Oma backt den Kuchen. Aquí veis den Kuchen. La abuela hornea el pastel. O sea, el pastel es horneado por la abuela. Aquí tenéis otra vez una tabla que aquí lo veis con el artículo. Si lo veis aquí a lo mejor un poquito más claro. Der Hund, des Hundes, dem Hund, den Hund. Aquí ya lo veis conjugado en masculino, femenino, neutro y plural. Os fijáis siempre en la tabla y a partir de ahí os guiáis según lo que sea el género y el caso y el número. Por ejemplo, die Mutter umarmt den Sohn. La madre abraza al hijo. Die Mutter, ¿qué es? Femenino, singular, nominativo. Solo la pista de die Mutter, ya sabéis qué género, número y caso, y a partir de ahí os vais a la tabla y conjugáis con eso. ¿Qué sería la madre? Nominativo,
femenino. Ahí se queda en eso. Al principio de la frase solo la madre, que es la que hace la acción sobre el hijo. Entonces, en el hijo es donde tenemos que jugar con la declinación. Ya veis aquí, die Mutter, am, y ahora tenemos que averiguar el objeto del hijo. Género masculino, singular y acusativo. ¿A quién abraza? La madre. Al hijo. Nos vamos a la tabla, que es singular, masculino, acusativo. Lo veis aquí y lo ponéis den son, porque es de a son, y por eso hay que saber el artículo. Y así con todo. Prácticamente es como algo matemático. Sabiendo el artículo, el género, el número, el caso, pues vais a la tabla o guiáis si es dativo o acusativo y a partir de ahí vais viendo cómo lo tenéis que declinar. Fórmula para declinar cualquier artículo. Raíz del artículo más terminación del artículo definido. ¿Qué significa raíz en este contexto? La raíz del artículo es el núcleo y la raíz es lo que siempre está independientemente de la declinación final. O sea, la raíz es lo que no se altera, lo que se queda fijo, que en este caso, si lo veis aquí en la tabla, es esto de aquí. Al ponerle la barra, a partir de ahí tienes que ver lo que vas a declinar y cómo lo vas a declinar. Y esto es lo que se queda siempre fijo. Cuando el artículo es delante y luego viene un adjetivo, se le pondría al final una E. Der große Hund, el perro grande. Die große Frau, la grande mujer. Das große Haus, la grande casa, la casa grande. Yo os lo traduzco literalmente porque luego a la hora de usted hacerlo en alemán, mentalmente os puede resultar más fácil a la hora de escribirlo después. Die großen Hunde, los grandes perros, los perros grandes. Y bueno, nominativo, genitivo, dativo. Tenéis que ir a la tabla, saber cuál es. En este caso, esta tabla con los artículos. Aquí están los indefinidos, aquí otra vez los definidos. Te va diciendo como las diferencias en las declinaciones. En nominativo son todas con la E. Y luego en genitivo pues ya va cambiando. Aquí ya con N todas. Y luego aquí otra vez con la E. Y en plural son todas con N al final. Si lo veis, nuestros trucos solo hay la terminación E o N, como hemos visto en la tabla. Son las terminaciones de la E al final o la N. Solo que va variando según en qué parte, ¿no? En plural no hay ninguna declinación. Artículo indefinido. Pues otra vez igual, lo de la misma tabla. En el plural no hay ninguna declinación, como veis aquí, que está vacía. Y el artículo indefinido no existe en plural.